Está en línea Ramiro Marra, que es economista. Va a ser un gusto hablar con él. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Millennium. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por llamar. Bueno, a ver, es la inflación el problema, ¿no? La inflación es el problema que venimos teniendo en la Argentina y ya lo peor es que ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados de un contexto que no es normal en el resto del mundo. El resto del mundo no tiene este problema. O sea, lo que para nosotros es algo de todos los días, el resto del mundo no lo está discutiendo. Al revés, el resto del mundo se está sorprendiendo de que no haya inflación, porque en el resto del mundo hay emisión monetaria, pero no hay inflación. ¿Y por qué se da eso? Porque la dinámica de la economía está actuando de una manera diferente. O sea, en la Argentina ya venimos con una dinámica de emisión muy fuerte y muy constante. El mundo no la tiene de esa manera, la utilizó en este contexto de pandemia. O sea, la Argentina ya viene de antes. Por eso la resolución que tomó el gobierno durante la pandemia fue equivocada porque no tuvo en cuenta el contexto económico del cual veníamos. ¿Y hacia dónde vamos, Ramiro? Porque la pregunta que siempre uno se hace es ¿cómo empiezo a resolver el principal problema que tenemos los argentinos? Y como bien decías, hemos naturalizado, y es la inflación. Si hay que seguir emitiendo porque estamos en un tiempo de pandemia donde hace falta dinero para compensar a los sectores dañados. ¿Por dónde empezamos a desenmarañar esto? Bueno, esto lo que genera la inflación es el problema, es no saber hacia dónde vamos, es a no saber dónde vamos a terminar, porque lo que no tenés es certidumbre, estás rodeado de una incertidumbre tal que no permite que haya inversión, que no permite que haya planificación. Por eso es que en algún momento del año pasado escuchamos al presidente diciendo no tenemos plan económico. Claro, no tenés plan económico porque tenés una inflación de más de 30, 40 puntos. Entonces, ¿cómo vas a tener un plan económico? Es uno de los principales problemas que te genera la inflación, la falta de certidumbre de lo que puede llegar a pasar o de los proyectos que puede generar. La economía se basa en expectativas. Por eso, viste, siempre hay encuestas que siempre dicen, digamos, cuánto es la imagen del presidente, cuánto es la imagen de la oposición. También siempre preguntan, ¿cuáles son tus expectativas sobre la economía futura? ¿Y cuáles son? Negativas. En la Argentina las expectativas son negativas. Por más que la economía este año va a rebotar en consecuencia de la gran caída del año pasado. Pero todo el tiempo los argentinos decimos, nos va a ir peor de lo que ya no fue. Ahora, Ramiro, vos decís, este año la economía va a rebotar. Bueno, ya estamos en mayo. ¿Cuándo se puede llegar a dar ese rebote? Lo que pasa es que es un rebote medio mentiroso, porque estás, o sea, saliendo de terapia intensiva y te están llevando a un cuarto común pero con respirador. O sea, no es que vas a sentir el cambio, vas a seguir estando mal. Porque ya, o sea, tocamos piso, sí, es un rebote, pero no hay una recuperación. No hay un cambio de tendencia. Es como que sí, bueno, me va a ir un poquito mejor que el año pasado, pero después va a seguir siendo lo mismo que venimos viendo los últimos 10 años. Una caída constante que, digamos, que no deja la posibilidad de salir adelante. Es decir, muchos especulaban con una recuperación de la economía en B, es decir, un rebote bastante sostenido. ¿No sos de los que piensa así? No va a haber esa recuperación que sí la está teniendo el mundo, que sí está pasando en la mayoría de los países, y más en los países que tienen un proceso de vacunación más rápido, pero en la Argentina no, porque todavía no resolviste las variables que ya se resolvieron en el resto del mundo. Todavía vos no entraste en esa tendencia alcista que el mundo viene teniendo a partir del 2009, 2010. Es una tendencia alcista de crecimiento. Ahora, Ramiro, como economista, y sos de los que, bueno, siempre se muestra muy inquieto en cuanto a las inversiones y al análisis de los mercados financieros internacionales. Un pronóstico que he leído en los últimos días habla de que algunos gurúes financieros se perfilan por la cercanía de un colapso enorme. ¿A qué se refieren? Bueno, porque lo que está pasando es que le está yendo tan bien al mundo, hasta en un contexto de pandemia. Cuando uno ve los números de los mercados, se sorprende. O sea, todo está en máximos. Todas las valuaciones de las empresas, todos los activos financieros. Por eso se habla de esta locura de lo que sube el Bitcoin. Porque dice, ¿cómo puede ser que pase esto? Porque la emisión monetaria que nosotros estamos acostumbrados en Argentina a que se vaya inflación,
en el mundo está yendo a activos financieros. ¿Hay una burbuja de las cripto? Es muy difícil determinar una burbuja previamente, la burbuja te das cuenta después, una vez que explota. O sea, porque cuando está la burbuja hay una tendencia alcista y todos están muy entusiasmados. Pero puede ser que en algún momento haya como lo que llamamos en los mercados una toma de ganancias. Que la gente que está ganando plata decide vender para quedarse con el dinero y decir, bueno, con esto hago compro algún producto o algún servicio. Pero el problema que estamos viendo es, digamos, demasiado recalentamiento en la economía. Bueno, aquí en ese informe que te hacía referencia, lo encontré y Harry Dent, que es un prestigioso analista del mercado y muy escuchado en Wall Street, dice concretamente, esto será un infierno, podría ser la mayor caída de la historia y el comienzo de la próxima gran recesión económica. ¿Cuándo? A fines de junio, si no antes. Estamos entonces a muy pocas semanas de que esto se produzca. ¿Qué entidad le damos a esto? No hay que tampoco darle tanta identidad, esto es como que me digas cuánto va a estar el dólar mañana o la semana que viene. Cuando vos querés hacer las cosas tan finas, es muy difícil en la economía. ¿No ves una gran recesión vos? No veo una gran recesión, sí puedes ver un gran reacomodamiento de precios. Pero, o sea, que también lo que hay que entender es que el mundo es tan dinámico ahora, la digitalización de la economía hace que todo sea muy dinámico. Entonces, una caída puede tener una recuperación muy rápido. Bien. Dos preguntas finales, Ramiro. ¿Qué ves después de las elecciones en la Argentina, en términos económicos? Una mayor crisis. O sea, si no se toman las decisiones que se tienen que tomar de reestructurar ciertos parámetros institucionales de la Argentina, vamos a tener una crisis que va a ser una mayor crisis porque ya viene de crisis continuas, entonces cada vez es peor. ¿Lo ves en ese camino a Guzmán? Digo, más allá de lo que ha sucedido esta última semana, o estas últimas 2 semanas, ¿no? Donde parece que lo quieren correr un poco del plan que tiene en mente. Guzmán las últimas semanas te está tratando de mostrar racionalidad, decir, bueno, tenemos que empezar a corregir las cosas, y la política le está diciendo, no las puedes corregir porque tenemos una elección por delante. Pero claro, cuanto más tiempo tardás, más difícil va a ser resolverlo después. Entonces hay que ver si al día después Guzmán está dispuesto a poder resolver los problemas, o si da un paso al costado y viene alguien con un perfil mucho más duro en términos kirchnerizado, por decirlo de alguna manera. Para el que tiene la posibilidad de ahorrar, que puede separar un dinero todos los meses, o porque le viene un trabajo extra, o porque, bueno, su sueldo se lo permite, ¿sí? Poder ahorrar, no sé, desde 2.000 pesos, 5.000 o 10.000 o 20.000. Digo, ¿en qué se ahorra hoy? ¿En qué puede ahorrar el argentino? Bueno, hoy lo que está pasando, digamos, estamos después del proceso de digitalización que tuvo la economía el año pasado en la cuarentena, donde todos aprendimos a hacer un montón de cosas con la computadora. La gente está empezando a invertir de manera más inteligente. ¿Por qué de manera más inteligente? Porque está buscando inversiones que le den un mayor rendimiento y menor riesgo. Eso es donde se da en el mercado de capitales, que es la bolsa. Ahí vos tenés un montón de empresas, un montón de obligaciones negociables que son deudas de empresas, que te dan una rentabilidad mayor a los instrumentos clásicos que tenemos los argentinos, que son como el plazo fijo y comprar dólares y ponerlos bajo el colchón. Que perde siempre, ¿no? Terminas perdiendo, o sea, en el largo plazo eso son inversiones que al fin y al cabo se terminan, digamos, comparando con el rendimiento del mercado de capitales y no siguen siendo, no son positivas. Ajá. Ahora, para esa, no quiero llamarle maniobra, sino esa manera de ahorrar en la bolsa y demás, necesitas alguien que te asesore, que esté al lado de tus decisiones y demás. Digo, es muy difícil que un ahorrista acostumbrado al plazo fijo toda su vida pegue el volantazo y pase a ser ganador en la bolsa. Mirá, por eso traje el proceso de digitalización que pasó en la cuarentena. Yo antes no sabía cocinar y necesitaba que alguien me cocine. Durante la cuarentena aprendí a cocinar. Si yo aprendí a cocinar, hoy gracias a una computadora puedes aprender a hacer cualquier tipo de cosas, como por ejemplo invertir en la bolsa. Sí, la diferencia es que si no sabes cocinar y haces una torta por primera vez se te quema. Ahora, si invertís toda tu plata creyendo que es la mejor opción y la pones en la bolsa, es la plata de tu vida. Sí, pero vos dijiste un concepto que no hay que no hacerlo nunca. No hay que hacerlo por toda tu plata. Lo puedes hacer con poca plata, podés aprender y después poner el resto. ¿Qué tips, qué 2 o 3 puntos le darías al que te está escuchando y que tiene un dinero por mes? Si querés, elegí un monto y decirle de qué manera empezar a invertir de manera inteligente.
Bueno, primero voy a elegir el monto para hacer el niño del que venimos hablando. 1.000 pesos. Agarrar 1.000 pesos y abrir una cuenta. Es lo más difícil de todo, sacarse el miedo de la apertura de cuenta y hacer una transferencia. Y apretar el botón de decir, compro una acción. Entonces ya pasaste al siguiente nivel. A ver, una cuenta en un banco tradicional. En un broker de bolsa online. Y mandar 1.000 pesos, es una inversión simbólica. Romper ese miedo. Después, el segundo tip que doy es informarse. No hay nada más importante en este mundo que es tan dinámico y que todo el tiempo pasan cosas, leer los diarios, escuchar la radio, mirar la televisión. Es decir, cayeron las empresas argentinas, bueno, habrá que ir hacia allí porque en algún momento se va a producir el rebote, ¿eso querés decir? Sí, o sea, tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo. A veces hace mal y uno se pone mal porque le llegan noticias negativas, pero es necesario, porque eso te pone los pies sobre la tierra y te deja tener conocimiento suficiente para tomar buenas decisiones en inversiones. Bien. Ramiro, siempre es útil e interesante escucharte. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias a vos, Eduardo. Saludos. Chao.